Cuando el mercado de valores se desploma, la mayoría de las personas lo pierden todo. Sus ahorros desaparecen, sus sueños se desmoronan y sus futuros se desvanecen en polvo. Pero hay otro lado de esta historia que Wall, la calle no quiere que escuches. Mientras millones de inversores ordinarios son arruinados fuera, un pequeño grupo de traders de élite se lleva con miles de millones. No solo sobreviven al accidente, orquestan su riqueza a su alrededor. Esto no es suerte. Esto no es un caso de uso de información privilegiada. Esto es un patrón que se ha repetido durante casi un siglo y está a punto de suceder de nuevo. En 1929, mientras América veía cómo sus fortunas evaporarse durante el Martes Negro, un hombre ganó $100 millones en un solo día. En 2008, mientras los bancos colapsaban y los propietarios enfrentaban ejecuciones hipotecarias, otro. El inversor se embolsó 4.000 millones apostando contra el mismo sistema en el que todos los demás confiaban. Estos no fueron accidentes. Estos no fueron casualidades. Estas fueron calculadas movimientos de individuos que entendieron algo que las masas nunca entenderán. Que los desplomes no destruyen la riqueza. Ellos transfieren lo de los muchos que creyeron las mentiras a los pocos que vieron la verdad viniendo. Hoy estamos al borde de otro precipicio, al borde de otro precipicio. Las señales están en todas partes si sabes cómo leerlas. Apalancamiento excesivo, burbujas especulativas y esa familiar sensación de invulnerabilidad que siempre precede al desastre. Los mismos patrones que crearon fortunas en 1929 y 2008 se están formando de nuevo. Y los inversores que reconocen estos patrones no solo se están preparando para sobrevivir a la próxima crisis, se están posicionando para beneficiarse de ello a una escala que harán que las fortunas anteriores parezcan modesto. El patrón de ganancias de choque no es enseñado en las escuelas de negocios. No se discutido en seminarios de inversión, porque revelarlo expondría la verdad incómoda sobre cómo funcionan los mercados financieros. Los mercados realmente funcionan, que detrás de cada gran colapso se encuentra una gran transferencia de riqueza. Que el sistema no esté roto cuando colapsa. Está funcionando exactamente como se diseñó. Y aquellos que entienden este diseño no temen a los accidentes. Ellos esperarlos. Empecemos con el fundamento del patrón. Cada gran el colapso comienza de la misma manera, con un periodo de un optimismo sin precedentes, donde todos creen que ha descubierto el secreto a la riqueza infinita. En la década de 1920 eran acciones que solo podían subir. En los 2000 eran las casas las que nunca perderían valor. Hoy es inteligencia artificial inteligencia, criptomonedas y una docena de otras burbujas inflándose simultáneamente. El activo específico no importa. Lo que importa es la psicología. Cuando las personas comunes comienzan a pedir dinero prestado para comprar inversiones, cuando los taxistas dan consejos sobre acciones, cuando todos creen que esta vez es diferente, es cuando el dinero inteligente empieza a prepararse para lo contrario. El patrón de beneficio de caída tiene 3 distintas fases. Primero viene el reconocimiento fase, donde los inversores contrarios identificar la burbuja antes de que estalle. Esto requiere ver a través de la euforia y analizar los fundamentos que todos los demás ignoran. Segundo, es la fase de posicionamiento, donde ellos estructurar operaciones diseñadas para obtener ganancias masivamente del inevitable colapso. Esto requiere valentía porque están apostando en contra del consenso mientras todos los llaman locos. El tercero es la ejecución fase en la que mantienen sus posiciones a través de la volatilidad y presión hasta que el colapso valide su análisis y entrega extraordinarios rendimientos. Pero aquí está lo que hace que esto patrón tan poderoso y tan peligroso. Las mismas fuerzas psicológicas y estructurales, fuerzas que crean crisis, también crean las oportunidades para beneficiarse de ellas. El optimismo excesivo lleva a la sobrevaloración. Activos. El apalancamiento amplifica tanto el burbuja y el colapso. Y la manada, mentalidad que impulsa los precios a niveles insostenibles, también asegura que la mayoría de los inversores estarán en el lado equivocado cuando la realidad golpee. El primer maestro de este patrón fue Jesse Livermore,
Un trader que entendía que los mercados se mueven en ciclos y que la naturaleza humana nunca cambia. Nacido en 1877, Livermore comenzó a operar a los 14 años y pasó su vida estudiando la psicología de la especulación. Mientras otros se centraban en las ganancias de las empresas o informes económicos, Livermore observaba cómo se comportaban las personas cuando había dinero en juego línea. Vio que la codicia y el miedo impulsaban los mercados mucho más que la lógica o fundamentos, y construyó su fortuna al posicionarse en contra de la multitud cuando sus emociones alcanzaron extremos. A finales de la década de 1920, Livermore observó cómo América se enamoraba del mercado de valores. El Dow Jones había aumentado 10 veces en 9 años, alcanzando 381 en septiembre de 1929. Todos estaban comprando acciones, barberos, taxistas, chicos que dan brillo a los zapatos. La gente estaba pidiendo prestado dinero para comprar más acciones con corredores, prestando más de 8.500 millones de dólares para agosto de 1929. Eso era más que toda la moneda circulante en los Estados Unidos. Estados en ese momento. El margen promedio. El requisito era solo del 50%. Significado, los inversores podrían controlar el doble acciones que realmente poseían. Cuando los precios subieron, obtuvieron el doble de ganancias. Pero cuando los precios cayeron, enfrentaron el doble pérdidas. Livermore vio lo que otros perdieron, que el mercado se había vuelto desconectado de la realidad económica. Eso la especulación había reemplazado a la inversión, que todo el sistema estaba construido sobre dinero prestado y tiempo prestado. Mientras todos los demás celebraban la interminable prosperidad, Livermore comenzó a construir masivas posiciones cortas. Estaba apostando que la fiesta terminaría, y cuando lo hiciera, se beneficiaría de cada dólar que desapareció. Desde su centro de mando en el piso 18 de un edificio en la Quinta Avenida Edificio, Livermore observaba el mercado con la paciencia de un depredador. Él entendía que el momento lo era todo. Entrar demasiado pronto y las llamadas de margen podrían destruirlo antes de que se demostrara que tenía razón. Entra demasiado tarde y la oportunidad se desaparecer. Esperó el momento perfecto, momento en que las grietas en el sistema se abrirían finalmente. Ese momento vino el 29 de octubre de 1929. Negro martes. El día más devastador en historia del mercado de valores. Dentro de los primeros 30 minutos se habían vendido 3,5 millones de acciones. Vendido y 2.000 millones de dólares de riqueza se habían desaparecido. El mercado se había convertido en una máquina de desastre, alimentándose de su propia pánico a medida que las ventas forzadas desencadenaron más ventas forzadas, venta forzada. Mientras millones de los estadounidenses vieron cómo desaparecían sus ahorros de toda la vida. Desaparecer, las posiciones cortas de Livermore generaron ganancias inimaginables. Su éxito no se trataba solo de predecir el colapso. Se trataba de entender la mecánica de cómo se desarrollan los desplomes. Que una vez que comienza la venta por pánico, se vuelve autosostenible. Ese margen llamadas obligan a los inversores a vender a los peores precios posibles. Ese miedo se propaga más rápido que cualquier análisis racional. Livermore no solo apostó contra acciones sobrevaloradas. Apostó contra la psicología humana. La psicología misma y la psicología le pagó 0 millones, equivalente a casi medio mil millones hoy. Pero el triunfo de Livermore, el triunfo revela algo crucial sobre el patrón de beneficios del colapso. No es suficiente para tener razón sobre la dirección. Tienes que tener razón sobre la magnitud y el momento. Muchos inversores vieron problemas en 1929, pero solo unos pocos se posicionaron para capitalizar en el alcance completo del colapso. El diferencia entre aquellos que hicieron modestos ganancias y aquellos que hicieron fortunas era su disposición a apostar fuerte cuando la evidencia respaldaba resultados extremos. El patrón no desapareció después de 1929. Se volvió inactiva, esperando las condiciones adecuadas. Condiciones para volver a surgir. Las condiciones requieren un apalancamiento excesivo, especulación generalizada y
Fallos institucionales que crean riesgos sistémicos. Tomó casi 80 años, pero a mediados de los 200, todas las piezas estaban encajando para otra enorme transferencia de riqueza. La burbuja inmobiliaria de los años 2000 creó oportunidades que opacó incluso el colapso del mercado de valores de 1929. Esta vez, la especulación no estaba solo en acciones. Estaba en los mismos fundamentos de la vida americana: hogares, hipotecas. El sueño de ser propietario de una vivienda había sido convertido en un instrumento financiero, instrumento que destruiría la economía global. Y una vez más, un pequeño grupo de inversores vieron a través de la ilusión y se posicionaron para beneficiarse de el inevitable colapso. El colapso, el patrón de beneficios, estaba a punto de demostrar que no era solo un vestigio del pasado. Era una característica atemporal de los mercados financieros. Y los inversores que entendieron esto se estaban preparando para hacer las fortunas de 1929, parecían pequeñas en comparación. El auge de la vivienda de los principios de los 2000 parecía imparable. Los precios habían estado subiendo durante años, y la industria financiera se había convencido que el sector inmobiliario era el más seguro inversión en la tierra. Los bancos empaquetaron hipotecas en valores complejos. Las agencias de calificación les dieron una calificación de AAA. Calificaciones y los inversores de todo el mundo los compraron sin dudarlo. El sistema parecía infalible. Las casas eran locales, tangibles y necesarios. A diferencia de las acciones, la gente argumentaba que los bienes raíces no podían simplemente desaparecer. Pero debajo de esta confianza se encontraban las mismas suposiciones peligrosas que habían destruido fortunas en cada anterior burbuja. John Paulson vio lo que otros se negaron a ver. Un gestor de fondos de cobertura gestionando unos relativamente modestos $6.000 millones en activos. Paulson había pasado años estudiando los ciclos del mercado y las crisis financieras. Mientras sus compañeros perseguían las últimas tendencias, él se centró en encontrar situaciones donde los precios se habían vuelto divorciados de la realidad. Y para 2005, él estaba convencido de que la vivienda representaba la mayor subvaloración en la historia financiera. Historia. Las matemáticas eran asombrosos. Los precios de la vivienda habían apreciado mucho más, allá de lo que los ingresos podrían soportar. Préstamos hipotecarios, los estándares se habían colapsado hasta el punto donde los prestatarios no necesitaban documentación, sin pago inicial y a veces sin trabajo. Hipotecas subprime, con tasas promocionales, se empaquetaban en valores y vendidos como inversiones seguras. Todo el sistema se construyó sobre la suposición de que los precios de la vivienda nunca podrían caer a nivel nacional. Era 1929 otra vez. Pero esta vez la burbuja abarcó al sistema financiero global. El desafío de Paulson era diferente al de Liberur. El desafío fue diferente al de Liberur. No puedes vender una casa en corto de la misma manera que puedes vender en corto una acción. En su lugar, tuvo que encontrar instrumentos financieros que se beneficiarían de los incumplimientos hipotecarios y la caída de los precios de la vivienda declives. La solución llegó en forma de los swaps de incumplimiento crediticio, esencialmente contratos de seguro que pagaban cuando los valores subyacentes fallaron. Los instrumentos eran baratos, porque todos creían que las hipotecas subyacentes eran seguras. Paulson comenzó a comprarlos en cantidades masivas. Lo que separaba a Paulson de otros inversores pesimistas era su comprensión de cómo el colapso de la vivienda se desarrollaría. No solo apostó contra las hipotecas subprime. Él estudió toda la cadena de titulización, identificando qué valores fallarían primero y cuáles crearían un efecto dominó fallos en todo el sistema. Él se dio cuenta de que las agencias de calificación habían fundamentalmente malinterpretaron los riesgos. Tratar grupos diversificados de hipotecas malas, como si la diversificación pudiera eliminar los problemas subyacentes. El genio de la estrategia de Paulson fue su perfil de riesgo asimétrico. Su máximo. La pérdida se limitó a las primas que pagó por los swaps de incumplimiento crediticio.
pero las ganancias potenciales eran teóricamente ilimitados a medida que el mercado de la vivienda colapsó. Cuando las hipotecas subprime comenzaron incumpliendo en grandes cantidades, los valores respaldados por estas hipotecas se volverían inútiles, y Paulson cobrar el valor nominal completo de sus contratos de seguro. A medida que los precios de la vivienda alcanzaron su punto máximo en 2006 y los primeros signos de aparecieron problemas, Paulson enfrentó los mismos presiones psicológicas que habían puesto a prueba a Livermore décadas antes. Sus inversores cuestionaron su estrategia. Otros fondos de cobertura. Los gestores de fondos se burlaron de su perspectiva. Bajista perspectiva. Los medios financieros desestimaron sus advertencias como especulación apocalíptica. Pero Paulson se mantuvo firme, aumentando sus posiciones a medida que aumentaban las pruebas de que el mercado de la vivienda comenzaba a resquebrajarse. El colapso comenzó lentamente, luego aceleró con una velocidad aterradora. Los prestamistas subprime comenzaron a fracasar en 2007. Los fondos de cobertura de Bear Stearns colapsaron. Northern Rock necesitó apoyo de emergencia del Banco de Inglaterra. Cada nueva crisis validaba el análisis de Paulson y multiplicó sus beneficios. Para finales de 2007, su empresa había ganado $15.000 millones. Su parte personal fue casi $4.000 millones, más de 0 millones por día. Pero el éxito de Paulson reveló algo aún más importante sobre el patrón de beneficios del accidente. La escala de los mercados financieros modernos significaba que las ganancias potenciales de los colapsos habían crecido exponencialmente. Donde Livermore hizo cientos de millones, Paulson hizo miles de millones. El apalancamiento y interconexión que hizo que el sistema más frágil también hizo las oportunidades, para aquellos que se posicionaron correctamente, vastamente más grande. El tercer maestro del El patrón de ganancias por colapso tomó un enfoque diferente, enfoque por completo. Michael Burr era un exmédico que había comenzado un pequeño fondo de cobertura llamado Capital A, diferencia de el flamboyante Livermore o el sofisticado Paulson. Burr era un investigador obsesivo que pasaba su tiempo leyendo documentos financieros que otros ignorados. No se basaba en el mercado psicología o estrategias de trading complejas estrategias. Simplemente leyó la letra pequeña hasta que entendió lo que otros habían pasado por alto. El análisis de Burr sobre LPs. El mercado hipotecario era forense en su detalle. Obtuvo y leyó los documentos hipotecarios reales que subyacen a varios documentos hipotecarios subyacentes a varios valores, descubriendo que los estándares de préstamo, los estándares eran aún peores de lo que el mercado se dio cuenta. Se habían otorgado préstamos a personas que no podían devolverlos. La documentación era fraudulenta o inexistente. Todo el complejo hipotecario complejo industrial estaba produciendo desechos tóxicos, residuos y empaquetarlos como inversiones, valores de grado. Lo que hizo que el enfoque de Burr fuera particularmente poderoso fue su disposición a actuar según sus convicciones. A pesar de la abrumadora oposición los inversores exigieron explicaciones por sus posiciones bajistas. Amenazaron con retirar su dinero. Algunos cuestionaron su cordura, pero Burr se negó a retroceder a abandonar, incluso imponiendo restricciones a retiros para evitar que sus inversores de obligarlo a abandonar su estrategia en el peor momento posible. Cuando el mercado de la vivienda finalmente colapsó, la paciencia fue recompensada. Su fondo generó rendimientos de casi el 500%, él había convertido 0 millones en más de 700 millones para sus inversores mientras ganaba sustanciales beneficios para él mismo. Más importante, había validado el poder de la investigación independiente y el pensamiento contrario, pensamiento en la identificación de riesgos sistémicos que todo el establecimiento financiero había pasado por alto. El éxito de Livermore, Paulson y Burr no se trataba solo de su brillantez individual. Se trataba de su comprensión de una verdad fundamental, verdad sobre los mercados financieros que las multitudes están consistentemente equivocadas en extremos, que las instituciones diseñadas para prevenir accidentes a menudo los facilitan. Eso la complejidad crea oportunidades para aquellos dispuestos a hacer el trabajo para entender lo que otros no pueden o no quieren no ver.
Cada maestro de beneficios de accidentes había desarrollado su propio enfoque, pero todos compartían ciertas características. Ellos mantuvieron la independencia intelectual cuando el consenso era abrumador. Ellos tuvieron el valor de actuar sobre opiniones impopulares, puntos de vista cuando la evidencia los respaldaba. Ellos entendieron el tamaño de las posiciones y el riesgo gestión, lo suficientemente bien como para sobrevivir a estar equivocados a corto plazo, y ellos poseían la disciplina emocional para mantener posiciones contrarias a través de periodos de intensa presión y crítica. El patrón de beneficios del colapso también revela algo incómodo sobre la naturaleza de los mercados financieros a sí mismos. No son eficientes mecanismos para asignar capital. Ellos no son sistemas racionales que reflejan fundamentos económicos. Son campos de batalla psicológicos donde el miedo y la codicia crean oportunidades para aquellos que entienden la naturaleza humana mejor que otros. Los colapsos no ocurren porque los mercados fallan. Suceden porque los mercados funcionan exactamente como la psicología humana. La psicología dicta que deben hacerlo. La comprensión explica por qué el patrón sigue repitiéndose. La naturaleza humana no cambiar. La avaricia todavía impulsa a las personas a tomar riesgos excesivos cuando las cosas van bien bueno. El miedo aún provoca ventas de pánico. Cuando aparece el problema, el apalancamiento todavía amplifica tanto los booms como los busts. Y las respuestas regulatorias a las crisis anteriores, los accidentes a menudo crean nuevas vulnerabilidades que permiten diferentes tipos de especulación y exceso. Los instrumentos y los mercados cambian, pero los fundamentos, las dinámicas permanecen constantes. El choque, el patrón de beneficios, se adapta a cualquier forma la especulación toma. En 1929 fue especulación directa de acciones. En 2008 fue la titulización de hipotecas. La próxima, el colapso, probablemente involucrará diferentes activos y diferentes instrumentos. Pero las mismas fuerzas psicológicas y estructurales, las fuerzas crearán oportunidades similares para aquellos que las reconozcan. ¿Qué hace que el entorno actual particularmente peligrosa es la escala y complejidad de los mercados financieros modernos Banco Central? Las políticas han creado burbujas de activos en múltiples sectores simultáneamente. Las acciones de inteligencia artificial se negocian a valoraciones que hacen que la burbuja.com parezca conservadora. Mercados de criptomonedas oscilan salvajemente según las publicaciones en redes sociales y respaldos de celebridades. El capital privado ha inflado los precios de todo, desde las empresas de software hasta casas de retiro. La burbuja de todo ha creado condiciones donde múltiples los fallos podrían propagarse por el sistema simultáneamente. Las señales de advertencia están en todas partes, pero están ocultos a simple vista. Michael Burr, el mismo inversor quien se benefició del colapso inmobiliario de 2008 colapso, está apostando nuevamente contra el mercado. Esta vez, sus objetivos incluyen la inteligencia artificial, querida Nvidia y el gigante tecnológico chino BYU. El CEO de Goldman Sachs, David Solomon, advirtió recientemente que gran parte del capital que se ha desplegado en IA no producirá ningún retorno. Tanto Goldman Sachs como Morgan Stanley han emitido advertencias sobre posibles correcciones del mercado con Goldman, pronosticando una posible caída del 10 al 20% en los próximos 12 a 24 meses. Pero estas no son solo aleatorias predicciones. Son los primeros temblores de un patrón que ya se ha repetido antes. Los maestros del beneficio en tiempos de crisis entienden algo que se escapa a los inversores ordinarios. Inversores saben que los mercados no se desploman aleatoriamente. Se estrellan cuando los desequilibrios estructurales se vuelven tan extremos que no pueden ser sostenidos, y los desequilibrios están aumentando nuevamente más rápido y más grandes que nunca. El patrón de beneficios por colapso, está surgiendo en múltiples clases de activos simultáneamente. Los bancos centrales han inyectado billones de dólares en los mercados financieros, creando lo que los economistas llaman la burbuja de todo burbuja. Las valoraciones de las acciones han alcanzado niveles que hacen que los picos anteriores parezcan modestos. Los precios de los bienes raíces
han disparado más allá de lo que los ingresos pueden soportar en mercados alrededor del mundo. Deuda corporativa ha explotado a niveles récord mientras las tasas de interés se mantuvieron artificialmente bajas. Los mercados de criptomonedas han creado y destruido fortunas basadas en nada más que el bombo de las redes sociales y apoyos de celebridades. Cada uno de estos, las burbujas por sí solas, crearían oportunidades para los que se benefician de las crisis. Pero la existencia simultánea crea el potencial para fallos en cascada que podría eclipsar los colapsos anteriores. Cuando la burbuja estalla, podría desencadenar llamadas de margen y ventas forzadas que se extienden a otros activos sobrevalorados. La interconexión que ha hecho que los mercados más eficientes también las ha hecho más frágil. Una crisis en un sector ahora puede destruir la riqueza en todo el sistema financiero en cuestión de horas. La sofisticación de los instrumentos financieros modernos. Los instrumentos también han evolucionado el colapso patrón de ganancias. Donde Livermore confiaba en la venta corta directa y Paulson utilizó swaps de incumplimiento crediticio. El desplome de hoy. Los beneficiarios tienen acceso a opciones, ETFs inversos, productos de volatilidad e instrumentos sintéticos que pueden amplificar rendimientos de las caídas del mercado. Las herramientas permiten una segmentación más precisa de riesgos específicos y potencialmente beneficios ilimitados. Cuando ocurren dislocaciones. Pero el aumento de la complejidad también crea nuevos desafíos. Los mercados modernos están dominados por sistemas de trading algorítmico, que pueden amplificar la volatilidad de maneras que los humanos, los traders, nunca podrían. Alta frecuencia, el trading puede convertir pequeños movimientos de precios en oscilaciones masivas en cuestión de segundos. La inversión pasiva a través de fondos indexados ha concentrado la propiedad de todos sectores en manos de unos pocos grandes empresas. Cuando estos sistemas se descomponen, podrían crear colisiones que se desarrollen más rápido y más violentamente que cualquier cosa visto en generaciones anteriores. El entorno regulatorio también ha creado nuevas vulnerabilidades mientras se intenta abordar las antiguas. La ley Dodd-Frank y las regulaciones de Basilea III fueron diseñadas para prevenir otra crisis al estilo de 2008, pero han empujado la toma de riesgos a nuevas áreas que los reguladores no comprenden completamente entender. La banca en la sombra ha crecido a enormes proporciones, fuera de la supervisión tradicional. Supervisión. Los mercados de derivados se han vuelto aún más complejos e interconectadas. Políticas del Banco Central han creado un riesgo moral donde los inversores asumen riesgos excesivos porque creen que las autoridades siempre intervenir para prevenir pérdidas importantes. Estos brechas regulatorias y puntos ciegos institucionales. Los puntos ciegos son componentes esenciales del patrón moderno de beneficios por accidentes. Ellos crean las ineficiencias del mercado y malas valoraciones que los inversores astutos pueden explotar. El patrón sugiere que los futuros fallos surgirán de estas nuevas vulnerabilidades, ofreciendo oportunidades para aquellos que pueden identificar ellos antes de que se vuelvan obvios para todos los demás. El psicológico, los elementos del patrón permanecen sin cambios a pesar de los avances tecnológicos. Los inversores aún sucumben a los mismos sesgos cognitivos que han impulsado burbujas y caídas durante siglos. Ellos siguen confundiendo el aumento de precios con validación de su tesis de inversión. Todavía utilizan el apalancamiento para amplificar rendimientos cuando las cosas van bien. Todavía pánico y venden en el peor momento posible momentos en los que los mercados se vuelven en su contra. Lo que ha cambiado es la velocidad y la escala a la que estas fuerzas psicológicas operan. Las redes sociales pueden difundir el mercado euforia o pánico alrededor del mundo en minutos. Los inversores minoristas pueden acceder a herramientas de trading sofisticadas que antes eran disponibles solo para profesionales. La deuda de margen se puede obtener con unos pocos clics en una aplicación de teléfono inteligente. La democratización del trading aceleró el ciclo de auge y caída, mientras creando grupos más grandes de inversores inexpertos. Inversores que son vulnerables a manipulación, por aquellos que entienden el patrón. El patrón de ganancias por colapso es también evolucionando.
para incorporar nuevas formas de especulación que no existía en generaciones anteriores. Propósito especial. Compañías de adquisición, o SPACs, se han convertido en vehículos para llevar inversiones especulativas. Inversiones a los mercados públicos con diligencia debida mínima. No fungible tokens y otros activos digitales han creado categorías completamente nuevas de exceso especulativo. Las acciones meme pueden ser manipulados por campañas coordinadas en redes sociales, campañas que eluden el mercado tradicional. Mecanismos por completo. Cada uno de estos, las innovaciones crean nuevas oportunidades para los que se benefician de las caídas y saben cómo posicionarse en contra de exceso especulativo. En específico, los instrumentos pueden ser diferentes, pero las dinámicas subyacentes permanecen iguales. Cuando la especulación alcanza extremos, inversores contrarios que apuestan en contra de la multitud puede generar rendimientos extraordinarios cuando la realidad inevitablemente se reafirma a sí misma. El momento del próximo colapso permanece incierto, pero las condiciones para una claramente se están desarrollando. Activo, los precios en múltiples sectores han alcanzado niveles que requieren condiciones perfectas, condiciones para ser sostenidas. Cualquier choque al sistema, ya sea por eventos geopolíticos, errores de política, o simple reconocimiento de que las valoraciones se han vuelto insostenibles, podría desencadenar el tipo de colapso en cascada que crea fortunas para aquellos posicionados para beneficiarse de ello. Los maestros del beneficio del colapso del futuro probablemente combinarán elementos de todas generaciones anteriores. Necesitarán la comprensión de Livermore sobre el mercado, psicología y sincronización. Necesitarán el análisis sofisticado de Paulson de instrumentos financieros complejos. Ellos necesitarán la obsesiva atención al detalle de Burr y disposición a actuar en contra de la corriente puntos de vista a pesar de la abrumadora oposición. Pero también necesitarán adaptar estos enfoques a nuevos mercados, nuevos instrumentos y nuevas formas de especulación que las generaciones anteriores nunca han encontrado. El patrón está formándose de nuevo, más grande y más complejo que nunca antes. La pregunta no es si vendrá otra crisis, sino quién estará en posición de beneficiarse de la masiva transferencia de riqueza que siempre sigue. Aquellos que entienden el patrón ya se están preparando. Están estudiando las vulnerabilidades, construyendo sus posiciones y esperando el momento en que el consenso finalmente se quiebra. Y la realidad inunda de nuevo los mercados que han olvidado lo que realmente significa el riesgo. Significa estantes. Y la realidad ha olvidado mercados que lo que regresa a significa riesgo realmente. El beneficio del colapso. El patrón no es solo la historia repitiéndose, es la naturaleza humana expresándose, a través de diferentes instrumentos a lo largo de diferentes generaciones. Desde las posiciones cortas de Livermore en 1929 hasta las de Paulson. Posiciones cortas en 1929 hasta los swaps de incumplimiento crediticio de Paulson en 2008, swaps de incumplimiento crediticio en 2008. Los mecanismos superficiales cambian, pero el núcleo permanece idéntico. Optimismo excesivo crea activos mal valorados. Apalancamiento amplifica tanto el ascenso como la caída, y la multitud siempre está, sin excepción, posicionados en el lado equivocado cuando la música se detiene. Hoy en día, toda la burbuja representa la más peligrosa iteración de este patrón jamás visto. Múltiples clases de activos infladas, simultáneamente por las políticas de los bancos centrales que han distorsionado cada rincón del sistema financiero. El potencial para fallos en cascada a través de mercados interconectados. Los mercados significan que el próximo colapso no solo transferirá riqueza a una escala que hace que las fortunas anteriores parezcan calderilla. Los maestros de este patrón ya se están moviendo. Ellos no están esperando confirmación de medios financieros o validación de sus pares. Están construyendo posiciones mientras todos los demás celebran la interminable prosperidad, tal como sus predecesores lo hicieron en 1929 y 2008. Porque ellos entienden lo que la multitud nunca aprende, que los desplomes no destruyen la riqueza.
Ellos revelar quién estaba nadando desnudo cuando la marea baja. El patrón se está formando de nuevo. La única pregunta es si lo reconocerás antes de que sea demasiado tarde. La historia no se repite, pero si tú ignorar sus advertencias, te aplastará todo el